Ya. Buenas noches, me encuentro con Beatriz Castillo, la madre de Vinicio Bastidas, y le voy a hacer una pequeña entrevista sobre Vinicio para conocerle mucho mejor y saber el porqué, su inclinación artística, sobre la política, sobre personajes ecuatorianos y cosas demás. Buenas noches, Beatriz. Primero quiero comenzar y que me cuentes cómo fue la niñez de Vinicio, cómo fueron sus inicios, cómo era de niño. Cuéntame, por favor. Buenas noches. Yo soy la mamá de Vinicio Bastidas. Él era un niño, era más bien dicho un niño muy estudioso en la escuela. Era un niño, es rebelde, pero muy estudioso. Él estudió en la Óscar Efraín Reyes, después sus estudios los realizó en el Colegio Central Técnico, en el cual él tuvo una evidencia de que le perseguían para que él sea subversivo desde cuando él estuvo en cuarto curso de secundaria, pero él tenía la inclinación de ser, le gustaba más bien dicho, ser artista. Se graduó en el Central Técnico, siguió mecánica industrial, se fue a la Universidad Central. Él tenía la inclinación de ser artista, lo cual él continuó sus estudios en la universidad. Él era un muchacho muy inteligente, así mismo muy rebelde, y por ser la persona a sí mismo rebelde, querían conquistarle a él para que sea subversivo, porque él no estaba de acuerdo con la política de su gobierno, con la corrupción que hay hasta hoy en el Ecuador. Él perteneció a un grupo subversivo, el Sol Rojo, en el cual tuvo muchos problemas. Él tuvo que dejar un año de la universidad casi por terminar, se fue con una beca para México. Entonces desde ahí comenzó su vida artística, hizo una exposición en México, estuvo en la Universidad de México un tiempo, unos 6 meses, después se regresó acá al Ecuador, continuó sus estudios. Lo hicieron también cuando estuvo en México, entregaron unos premios de la Universidad Central que se había ganado, el cual fui yo a retirar esos elogios, esos premios en la Casa de la Cultura. Estaban los compañeros de la Facultad de Artes. Después de él ya egresó de la Universidad Central, ya tuvo muchos problemas aquí en el Ecuador, mejor trató de irse fuera del país, en donde él se asiló. Como tuvo muchos problemas, bueno, le dieron el asilo. Entonces empezó su vida artística, se fue a hacer una exposición en Francia, una exposición en Alemania, y continúa su carrera. Sigue sus estudios, hizo un masterado de artes en Valencia, en España, y hoy está sacando un doctorado también en España. ¿Qué les puedo decir? Él tiene la inclinación de siempre el problema de la política, él no está de acuerdo con la política de acá del país, siempre hace sus comentarios, sus cuadros, sus cosas que lo hace, es a base de la rebeldía que tiene, o sea, de lo que él no está conforme de la política de acá de Ecuador. ¿Qué más puedo decirle? Pienso que es una parte de la vida de él. Él ha venido también, el alcalde Rodas le envió una invitación para que lo haga una exposición aquí en el Ecuador. Hizo en el municipio, también hizo otra exposición hace unos 4 años, también en la universidad, en la Flaxon. También lo hizo unas 2 exposiciones acá y sigue su carrera artística. Hoy por hoy él tiene su residencia en Alemania, en la ciudad de Múnich. ¿Qué le puedo decir? Yo como madre me siento contenta, me siento satisfecha de que él lo siga logrando lo que le gusta. Bueno, conocemos que la inclinación artística de Vinicio
es mucho a lo político. Sabemos que ha hecho muchas obras en un nivel de protesta, criticando la corrupción. Sabemos que cuando él era un adolescente existían gobiernos en donde reinaba la corrupción, reinaba la violencia contra los derechos humanos. Pero usted como madre, ¿cómo vivía ese día a día cuando Vinicio empezó a rebelarse contra un gobierno corrupto y pelear por sus derechos? ¿Cómo era el día a día de su madre? Una anécdota que nos quisiera contar. ¿Qué les puedo decir? Para mí fue tan duro, tan triste, o sea, fue una amargura muy grande saber que mi hijo estaba involucrado en esta situación, pero al mismo tiempo me tranquilizaba, me conformaba, porque era la única protesta que él con sus compañeros podían hacer el reclamo, aunque fue una cosa imposible, porque siempre el gobierno estaba en contra del grupo subversivo. La anécdota que él estuvo era que pertenecía al Sol Rojo y hubo muchos crímenes, mataron a mucha gente. El presidente León mató a muchos estudiantes muchos estudiantes subversivos. A él no le gustaba, participaba en esas redadas del gobierno, que no le gustaba. Él nunca estuvo de acuerdo, hasta la fecha no está de acuerdo con el gobierno que hay aquí en el Ecuador. Siempre él protesta, sus cuadros, sus pinturas, siempre es basado en lo político de acá del país. Eso es lo único, una anécdota, las anécdotas bien tristes, cuando le buscaban a mi hijo, cuando fue subversivo, hubo el problema que le escogieron, fue una cosa muy triste, pero bueno, yo como madre tenía mucha nostalgia, mucha pena, pero tenía que salir adelante mi hijo, y salió a salvo mi hijo. Es lo único que les puedo decir. ¿Cómo ve actualmente a Vinicio? A Vinicio, que ahora ya es una persona que tiene su esposa, tiene sus hijas, está radicado en Europa. ¿Cómo usted ve ahora a Vinicio como madre? Yo como madre me siento feliz, me siento satisfecha de que él lo haya logrado, todo lo que él quiso. Todo lo que él quiso de joven, él lo ha logrado, y con su esposa, con sus niños, lleva una vida tranquila. Igual siempre está pintando, me llama por teléfono, me hace los comentarios de lo que no le gusta, las cosas de aquí del país. Siempre conversamos acerca de esa situación. Él está muy bien en Alemania, con su esposa, con sus hijas, su esposa lo ayuda. Igual, él sigue su trabajo de pintura y sigue tratando de hacer exposiciones. No sé, también lo hizo una exposición en España. Es lo único que puedo decirles. Ya, bueno, felicitándole a Vinicio, y muchas gracias, Beatriz, por darme y compartirme estos minutos de tu tiempo y conocer un poco más de Vinicio. Muchas gracias. Muchas gracias. Buenas noches. Me encuentro el día de hoy con la hermana de Vinicio Bastidas, Dayana, que nos va a brindar una entrevista para conocer un poco más sobre Vinicio. ¿Qué tal, Dayana? Por favor, quiero que me empieces contando cómo era tu relación con Vinicio, cómo fue su niñez, alguna anécdota que nos puedas compartir. Bueno, de anécdotas casi muy pocas. Vinicio era un chico serio, un poco reservado, casi no le gustaba mucho compartir con nosotros. Más se dedicaba a sus libros, a estudiar, a su colegio. Y en realidad la diferencia de edad entre Vinicio y yo es que no fue posible compartir mucho. Él más congeniaba con mis otros hermanos que tenían casi la edad de él. Entonces creo que muy poco podría dar de anécdotas con Vinicio. ¿Cómo fue Vinicio como hermano, como adolescente? ¿Cómo eran los días cuando él comenzó a mostrar su rebeldía, su protesta contra un gobierno corrupto? A ver, Vinicio como hermano creo que, bueno, casi no teníamos roces. Era muy respetuoso. Lo que sí, el carácter de él demasiado fuerte, entonces nosotros casi tratábamos no mucho de hacerle enojar ni tampoco de interferir mucho con él.
De ahí de rebelde siempre fue casi la mayor parte de lo que yo recuerdo fue rebelde. Él, por ejemplo, tenía ideas que no le podía cambiar ni mi mamá. La idea que él tenía, esa era la que él se llevaba, sea que acierto se equivoque. Entonces él salía con la idea que tenía por delante. Creo que eso podría decir de Vinicio. Bueno, también conocemos que tú a la edad muy joven migraste del país. ¿Cuáles eran las razones para que salgas del país? ¿Cuál fue tu objetivo al ir a Europa? Bueno, las razones por las que yo tuve que salir del país fue primero porque en mi país estaba la situación económica grave, no se conseguía empleo con facilidad, inclusive fue que yo mandé mis hojas de vida en algunas empresas, pero no me salía absolutamente nada. Entonces, de ahí se dio la oportunidad por un familiar de mi mami que me ayudó para yo poder salir del país. Y no lo pensé dos veces cuando me dijo mi mamá, me dijo, sabes que hay esta oportunidad con mi familiar, entonces vos que te gustaría irte, le dije que sí, porque en realidad ya me sentía muy preocupada porque no tenía trabajo y más que todo yo estaba joven todavía, tenía mis ideales de trabajar, estudiar, tener una carrera. Entonces esas fueron las razones por las que yo me tuve que ir de mi país. Aunque no estuve mucho yo que se diría tan de acuerdo, pero yo pensé que si yo salía tendría oportunidades de mejorar mi calidad de vida. Bueno, sabemos que tú te fuiste muy joven del país, no compartiste mucho tiempo con Vinicio, cuando él tuvo algunos problemas, después se fue a México, volvió y conocemos que tú diste la opción de que pida un asilo, tú ya estabas en Alemania, tú estabas en Europa, tú podías ayudarle. ¿Cómo fue plantear esa idea? ¿Vinicio aceptó? ¿Cómo sucedió todo esto? Acerca de eso, Vinicio me comentó algo de que él tenía esta idea de también irse porque aquí tenía muchos inconvenientes en ese sentido y cuando me planteó entonces yo traté de animarle, decirle que sí sería una buena opción, ya que acá yo ya tenía un trabajo, ya tenía conocidos, ya podía tener buenas referencias para que me ayuden con un trabajo. Las personas que ya me conocían sabían cómo yo era muy cumplida en mi trabajo. Entonces, cuando yo conversé con él y le planteé que sí había la posibilidad, entonces él no pensó más porque dijo que también era por seguridad de él también, que más se iba es por seguridad hacia su persona, él aquí corría muchos riesgos. Entonces yo le acogí a Vinicio, él cuando llegó yo le recibí, asimismo hablé con unos amigos para que me ayuden con la cuestión de empleo, porque de ahí para la vivienda yo sí tenía mi espacio, tenía mi departamento, entonces no había inconveniente por eso. Y fue muy bien recibido y le ha ido muy bien hasta el día de hoy. Y actualmente, ¿cómo es su relación? ¿Cómo ves a Vinicio? Ahora que es un artista muy reconocido, viene a Ecuador, hace exposiciones en Alemania, en Francia, en España, y sigue un doctorado y sigue aprendiendo y sigue demostrando que es un muy buen artista. Bueno, actualmente le veo que él está muy bien en todo sentido, tanto emocional, económico. Igual él, como tú dices, él tuvo el privilegio de estudiar, seguir una maestría, un doctorado, entonces yo creo que con los propios recursos de él se abrió camino y le veo muy bien. Yo creo que la mejor idea que tuvo es irse y seguir estudiando, seguir especializándose.
Eso es todo. Muchas gracias, Dayana, por el tiempo que nos brindaste.